Muy buenas noches. ¿Cómo están esta noche? Bueno, saludamos también a las personas que nos siguen a través de nuestro canal en YouTube y esta es noche de miércoles, miércoles con lluvia, miércoles con bendición de Dios. La Biblia dice que como desciende de los cielos, la lluvia y la nieve. ¿Has leído? Dice que riega la tierra y la hace germinar y producir. Y da semilla al que siembra y pan al que come. Así es la palabra de Dios. Así que estos días que ha estado lloviendo aquí en Bogotá, uno sale y cada vez ve los parques más bonitos. Ve todo, la hierba como crece, ve todo muy bonito. Yo doy gracias a Dios por la lluvia. Nunca me quejo por el tiempo. Los que son quejosos, cuando comenzó, quitaron el racionamiento del agua, entonces dijeron, ay, y ahora que volvió a hacer, son como 5 días de sol la semana pasada, ay, y ahora que quitaron el racionamiento, va a volver a ser verano y nos van a quitar el agua. Y yo, Dios mío, pero la gente no ha leído la Biblia que dice que mientras el hombre esté sobre la tierra, habrá verano, habrá invierno, habrá lluvia, habrá siembra, habrá cosecha. ¿No ha leído? Así que usted tranquilo, confíe en el Señor. Si hace sol, le damos gracias a Dios. Y si llueve, también. ¿Listo? ¿Quiénes han estado viniendo las últimas 3 semanas los miércoles? O sea, este nos corresponde la cuarta semana y estamos con una palabra que hemos titulado el Evangelio que predicamos y esta es la número 4. Y el texto base que tenemos es primera carta a los Corintios, el capítulo 15. Como son 58 versículos, les dejé la tarea que leían el resto de los versículos en casa. ¿Sí los han leído? Nosotros vamos a leer aquí los primeros 8. Yo creo que usted ya lo sabe de memoria, que tanto que lo hemos leído ya es la cuarta vez. ¿Está conmigo en primera Corintios hacia la antigüita, vea, con Biblia de papel? ¿Sí? ¿Sí la trajo? La espada, si no, pues aquí en el celular también la puede tener digital. Dice, además os declaro, está escribiendo el apóstol Pablo por el Espíritu Santo, a los hermanos en Corinto, ¿cierto? Y a todos nosotros, hermanos, que el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. ¿Se acuerdan que hablamos que el evangelio debe ser, número 1, predicado, número 2, debe ser recibido, número 3, debemos perseverar en él, y número 4, debemos retener la palabra? ¿Sí? A veces es como una joya que se la quieren robar a uno, hay que retener la palabra. Y si no, entonces la gente cree en vano. Entonces, la vida cristiana es una carrera de largo aliento, no solamente es un día ni dos, es toda la vida. Versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, que el Señor Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Entonces, todo lo que Pablo predicaba era conforme a las Escrituras. Primer hecho, que el Señor Jesús murió. ¿Por qué murió? Por ahí el dicho popular dice, por la verdad murió Cristo. ¿Eso es verdad? No, Él no murió por la verdad. Él murió por nuestros pecados. Amén. Dice, verso 4, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces, estaba profetizado que Él debía morir y que Él resucitaría al tercer día. Estaba profetizado en las Escrituras del Antiguo Testamento, pero también Él mismo lo había profetizado, lo había anunciado. Y el verso 5 fue donde quedamos, ¿se acuerdan? Dice que se apareció a Cefas, es Pedro, y después a los 12. Ahí quedamos, ¿listo? Para que lo tengan en cuenta, desde ahí vamos a salir. El verso 6 dice, después se apareció a 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen ese sueño de duermen desde que hayan muerto, ya habían partido por el Señor. Y el verso 7 dice, después se apareció a Jacobo, y después a todos los apóstoles. Y Pablo da testimonio de él mismo, dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Y yo creo que usted esta noche está aquí porque de alguna manera el Señor un día se le apareció a usted. Alguien le llevó el evangelio y usted se encontró con Jesús resucitado, nació de nuevo y su vida no volvió a ser igual. Es tanto que hasta algunos nos odian porque dicen, oiga, usted no volvió a ser el mismo. O de pronto cuando usted nació de nuevo le dijo, oiga, lo perdimos. ¿Quién le dijo eso? ¿Cierto? Había nacido de nuevo. Así que recuerde que quedamos en el verso 5, la parte A dice que
se apareció a Pedro, ¿cierto? A Cefas y después a los 12. Entonces, desde ahí, del verso 5, es que vamos a salir. Entonces, estamos viendo los registros de esa, de la evidencia o los registros de la resurrección de Jesús. Y dijimos que hay más evidencia de la resurrección de Jesús que muchos personajes que en la historia han existido y que la gente cree en la existencia de ellos. Hay mucho más evidencia de la resurrección de Jesús. Entonces, en el verso 5 dice que se apareció a Pedro, Cefas, y después a los 12. En la enseñanza pasada, hace 8 días, empezamos a ver 4 registros de la aparición de Jesús a los 12. Y vimos en los evangelios en orden. Entonces vimos la narración de Mateo, ¿se acuerdan? Y luego vimos la narración de Marcos y hasta ahí llegamos. Entonces, según eso, y en el orden que vamos, según está en las escrituras, seguiríamos con la narración de Lucas. Y Lucas es el que tiene la narración más larga. Pero me gusta mucho la narración de Lucas. Porque Lucas comienza contando la historia de unos discípulos que iban para Emaús. ¿Sí lo ha leído? Que conocemos como el camino a Emaús o los discípulos de Emaús. Estos discípulos que eran 2, el pasaje está del verso 13 al 35 del capítulo 24, estos discípulos no eran apóstoles. ¿Listo? Recuerde que Jesús tenía muchos discípulos. Discípulo es un seguidor. Pero de esos muchos discípulos, 12 fueron apóstoles. ¿Listo? Entonces, cuando se dice que se apareció a los 12, también se apareció a otros. No solo a los 12. ¿Es decir, claro? Para tener en cuenta, porque dice, no, entonces Cleofas y el otro no eran de los 12. ¿Y dónde están los 12? Y estamos viendo que le apareció a los 12. No, es que se le apareció también a muchos otros. ¿Listo? Recuerden que cuando Jesús murió, la Biblia dice que los sepulcros fueron abiertos. Y que muchos santos que habían creído en él durante el Antiguo Testamento resucitaron. Así que Jesús resucita, pero también resucita un montón de gente. Ese hecho es impresionante también en la Biblia. Entonces, hay mucha evidencia de la resurrección de Jesús. La Biblia dice que la tumba no lo pudo retener, o la muerte no lo pudo retener. Fue imposible que lo retuviera. Entonces, aquí vamos a ver la narración. ¿Está listo para leer conmigo la narración de ese registro 4, la narración de Lucas de cómo Jesús se aparece después de haber resucitado? Dice así, el verso 3. Y aquí, si quiere leer aquí conmigo, donde ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús que estaba a 70 estadios de Jerusalén. Entonces, esa es la Pascua más triste de los judíos creyentes. Recuerde que Jesús fue asesinado y todos habían ido a la fiesta a Jerusalén. ¿Cuál fiesta era? La Pascua. Pero estos estaban regresando ya después de ir en la Pascua. Estaban regresando, estaban devolviendo. Iban a una aldea que se llamaba Emaús. Esos son 70 estadios, son más o menos como unos 11.5 kilómetros. Siempre lejos, ¿no? Iban caminando, dice. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Entonces usted piense que ellos terminan la fiesta de la Pascua, se devuelven y había gente que se estaba devolviendo también. Y ellos estaban hablando de lo que había acontecido. ¿De qué era lo que había acontecido? Pues de Jesús, cómo lo han asesinado, todo lo que pasó. Pero no solamente hablaban, sino que también discutían. O sea que la conversación no era simplemente como cuando uno va hablando, dice, oiga, estuvo buena la fiesta, o la fiesta estuvo triste, o ay, no dieron onces allá ese día, o sí dieron onces, si dieron poquitas, o dieron hartas. No, ellos estaban discutiendo. O sea, ese hecho había generado en ellos una cantidad de interrogantes, de incógnitas. Ellos estaban preguntando el uno al otro, ¿qué pasó? Recuerde que era su maestro.
el que había hecho muchos milagros impresionantes, que según la narración de Juan, no habría libros suficientes para escribir todo lo que Jesús hizo. ¿Se ha leído el Evangelio de Juan? Listo, ¿seguimos? Entonces aquí, el primer acontecimiento es que ellos iban caminando, ¿con quién? Pero no sabían. ¿No le pasa que uno a veces, ellos ya eran creyentes? Ya habían ido al Calvario, ya habían visto la crucifixión, ya eran creyentes. E iban caminando con Jesús, pero no sabían. ¿No le pasa que a veces uno, ya habiendo nacido de nuevo, está caminando con Jesús y en las dificultades uno como que no sabe que Él está con uno? Uno como que está despistadísimo. Está uno como fuera de base. Listo. Entonces, sigue diciendo el texto. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Y Él les dijo, miren lo que les dice el Señor Jesús. Le hace una pregunta. Les dice, ¿qué pláticas son esas que tenéis entre vosotros mientras camináis y por qué estáis tristes? Buena pregunta, ¿no? O sea, Jesús viene, los escucha hablando, y le dice, ¿ustedes de qué están hablando? ¿Ustedes por qué están tristes? Parece que ellos tenían una expectativa tremenda. Ustedes han visto en los memes en las redes sociales, expectativa, realidad. O el pedido que hizo y lo que le llegó. ¿Sí lo ha visto? Parece que ellos estaban como en esa disyuntiva, la expectativa tan grande que tenían, y de repente, como que nada de lo que pensaban sucedió. Es la pregunta que les hace. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo, mire lo que le dijo. Le dijo, es una pregunta que al mismo tiempo era una afirmación. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido de las cosas que en ella han acontecido en estos días? O sea, todo el mundo sabe. Usted es el único despistado que no sabe lo que ha pasado aquí. O sea, ¿usted de dónde viene? ¿De dónde llegó? ¿Usted es un forastero? ¿Usted no sabe lo que ha pasado aquí? Como cuando uno va a un lugar lejano, llega y dice, entérenme de noticias porque no estoy enterado de nada. Obviamente en ese tiempo no existía el nivel de comunicación que ahorita. Entonces ellos creyeron que Jesús era un forastero que no sabía absolutamente nada. Entonces, mire, Jesús les dijo, Él les dijo, ¿qué cosas? ¿Usted no sabe las cosas que han pasado? ¿Qué cosas? Y ellos le contestaron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. ¿Usted no sabe que los religiosos y los políticos se unieron para asesinarlo sin él ser culpable de nada? ¿Usted no estaba enterado de eso? ¿Qué pasó? Y el verso 21 dice, pero nosotros, miren la expectativa que ellos tenían, pero nosotros esperamos que Él es el que había de redimir a Israel. Recuerde que Israel estaba bajo el yugo, el dominio del Imperio Romano. Y como Él era el Mesías enviado a Dios, ellos esperaban que su reino iba a ser un reino natural, político, militar, que iba a llegar, iba a decir, bueno, ¿cuándo es que toca que bajar a estos romanos del poder? ¿Cuándo va a ser el día en que toca que darles corte de franela a estos romanos y bajarlos del poder? Eso es lo que ellos esperaban. Esa era su expectativa. Miren, uno siempre viene al Señor con una expectativa. Uno viene al Señor con los sueños de uno, una idea de uno. Y comienza uno a caminar con Jesús y después se da cuenta que esas expectativas no eran. ¿No le ha pasado eso? Bueno, cuando uno ya pasa cierto tiempo de caminar con el Señor. Después uno se da cuenta que el Señor tiene planes mejores, planes más grandes que los que uno tenía. Y ahora, mire lo que dicen, y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. O sea, nosotros también creímos que cuando lo mataron, pues él resucitaba el tercer día, pero pasó el tercer día, ¿y sabe qué?
Nada pasó. Se levantaron al tercer día y dijeron, no, vámonos. No pasó nada. Lo que esperábamos que iba a suceder, que se iba a levantar el rey victorioso, iba a levantar su ejército, iba a bajar a los romanos del poder, no pasó. Estos asesinos siguen en el poder. Y los nuestros, que debían estar con el Señor, se aliaron con ellos. Porque a veces la gente va al sol que más le alumbre. Y a veces la iglesia no es ajena a eso. La iglesia corre a donde está el poder. Ay, necesitamos en esta oportunidad, aprovechemos. Que nos están dando una oportunidad. Nos pueden dar alguito. Cualquier cosita es cariño. ¿No? Seguimos leyendo, dejamos así. Sigamos leyendo la narración de Lucas. Verso 19. Perdón, verso 21. Entonces, aquí les subrayé esta palabra. Lo que esperaban, la expectativa. Vuelvo a preguntar, ¿a cuántos no les salió la expectativa que pensaban? Eso llegó al Señor de una vez, todo cambia. Como vuelvo un millonario así, de la noche a la mañana. Es como cuando el que sopla la lámpara de Aladino. ¿Y resulta de qué? No es así. ¿Listo? Sigue diciendo el texto. 22. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que habían visto visión de ángeles que les dijeron que él vive. ¿Se acuerdan que mi esposa dijo hace un momento que las mujeres son más sensibles a la voz del Señor? ¿Usted sabe cuál fue el primer registro de la resurrección de Jesús? Las mujeres que lo vieron resucitado. ¿Sí o no? Ahí dice el texto, ¿no? No estamos inventando nada. Entonces, como no encontraron el cuerpo, vinieron diciendo que es que han visto visión de ángeles que les dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro. ¿Se acuerdan que fueron Pedro y Juan corriendo? Y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo, miren lo que les dijo Jesús: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. En otras palabras, estos discípulos ya tenían el evangelio. Ya les habían contado que Jesús había resucitado. Pero como ellos no lo vieron, no creyeron. Cuando uno cree que necesita ver para creer, ¿cómo le llama el Señor? Insensato y tardo de corazón para creer a la palabra. O sea, con tenerle la palabra es suficiente para creer. Amén. Amén. Con tener la palabra es suficiente para creer. ¿Quiénes fueron los primeros seres en predicar el evangelio? Dos mujeres. ¿Qué respuesta tuvieron entre los mismos creyentes? No les creyeron. Cuando uno no cree a la palabra es insensatez. ¿Listo? Sigue diciendo el texto. Miren lo que le dice el Señor. No era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. O sea, ¿no les enseñé eso? ¿Ustedes no estuvieron conmigo estudiando, no saben? Lo que les enseñé no era necesario que eso sucediera. O sea, ustedes creyeron que era una historia la que le estaba contando, un cuento, no era la verdad de lo que estaba narrando, que iba a suceder tal como estaba escrito. Entonces ellos dudaron. Y comenzando Jesús desde Moisés, o sea, por ahí en el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio, y siguiendo por todos los profetas, todo el Antiguo Testamento, les declaraba, ¿qué les declaraba? En todas las escrituras lo que de él decían. Así que cuando leemos la Biblia, el centro de las escrituras es Jesús. Amén. Y es Jesús resucitado. Es Jesús como Rey glorioso.
Es Jesús como el único camino al Padre. Es Jesús como el que no podía ser retenido por la muerte. Ese es el centro del mensaje de la palabra de Dios. Así que aquí ocurre un segundo hecho. ¿Qué sucedió? Les abrió las escrituras. Entonces uno comienza a caminar con el Señor. Uno nace de nuevo. Pero, ¿qué necesita después que nace de nuevo? Según el texto. Que alguien le abra las escrituras. Necesita algo que a veces no nos gusta mucho hacer. Necesita estudiar. Si en algo se nos ha criticado a los cristianos evangélicos es que somos un montón de ignorantes. Y que un montón de ignorantes con la Biblia haciéndola decir lo que ella quiere, lo que uno quiere que diga. Y entonces Jesús resucitado comienza a darles una tremenda enseñanza recorriendo todo el Antiguo Testamento. ¿Usted se imagina esa clase con el Señor Jesús resucitado? Enseñándoles. ¿Eran creyentes? Sí, pero necesitaban que se les abrieran las escrituras. Necesitaban seguir el consejo de Jesús que dijo, escudriñen las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas hay salvación y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Así que cuando hablamos aquí somos muy recurrentes en decirle, estudie, mande a su niño a estudiar al centro de entrenamiento bíblico para niños. Mande al joven a estudiar al centro de entrenamiento bíblico. Vaya usted y estudie también la palabra. Y hay gente que dice, no, eso que estudien los pastores. Yo como no soy pastor. Que estudien los evangelistas. Que estudien los profetas. Es más, que estudien los líderes también. Pero yo como no soy líder. Todos los creyentes necesitamos estudiar la palabra, abrir las escrituras, conocer la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesús criticó a los religiosos de su época y le dijo, ustedes cometen tremendos errores, ignorando dos cosas. Número uno, las escrituras y número dos, el poder de Dios. Cuando uno ignora las escrituras, ignora el poder de Dios. Se habla mucho de revelación, pero la revelación llega hasta donde tenemos conocimiento de la palabra de Dios. Nadie puede tener una revelación si no tiene conocimiento de la palabra. Por eso necesitamos amar la palabra, amar, estudiar la palabra, ser intencionales y si nuestra carne no quiere, ¿qué es lo que nos pesa para estudiar la palabra? Nuestra carne. No, porque en nuestra cultura es muy importante que sea doctor, ingeniero, arquitecto, contador, médico, abogado. Y si te inspira a ser zapatero, solo quiero que seas el mejor. Pero poco importa estudiar la palabra de Dios. Yo recuerdo cuando nosotros empezamos a estudiar la palabra de Dios, y dijeron, no, pues como ustedes no estudiaron nada, ¿y eso para qué les sirve? Cuando hablaron de la palabra de Dios, estamos estudiando, ¿y eso para qué les sirve? Pues nada menos que tiene fruto para esta vida en la tierra y para la eternidad, mi querido amigo. Me sirve mucho. Pero mucho es, mucho, muchísimo. Amén. Ahora, está muy bien si usted hace una carrera, si hace otra, le animo a que haga otra carrera, haga una maestría, haga un doctorado, pero también le animo a que estudie la palabra de Dios. ¿Estamos? Que estudiar la palabra de Dios no sea una carga. Porque a veces la gente entra a estudiar la palabra de Dios y entonces se vuelve una carga. Yo recuerdo cuando hablaba con alguien y me decía, aquí pagando el precio, estudiando la palabra del Rema, yo decía, ¿cuál precio? O sea, usted sentarse con aire acondicionado, 12 horas en la semana a estudiar la palabra, que la exponen de una manera magistral y que el Espíritu Santo le ministra, ¿eso es un precio? Y salir con una hora de descanso en la mitad de la clase, unos 15 minutos, y tomarse unas onces y hablar con gente de fe, ¿eso es un precio? ¿Precio lo pagó Jesús? Él sí pagó un precio tremendo. Para nosotros eso es un premio. Eso es una recompensa, eso es una dicha, eso es alimentarnos de la palabra, eso es una bendición. Nosotros que vivimos en Bogotá, que tenemos aquí diferentes sedes de los centros de entrenamiento para estudiar donde queramos, ¿no le parece eso una bendición? Así que, ojo con eso. Sigue diciendo, y llegaron a la aldea a donde iban, o sea, ¿a dónde llegaron? Iban para Emaús, pues a Emaús llegaron. Entonces llegaron a Emaús, a donde iban,
Y él hizo como que iba más lejos. Entonces seguramente cuando llegaron ahí, le dijo, bueno amigos, muy buena la historia y todo, pero yo tengo que seguir porque mi recorrido está más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse. Siempre los israelitas tienen eso de ser muy hospedadores. Entonces le dijeron, no, es tarde ya, mire, se anocheció, el camino es largo, de aquí para allá es más peligroso. Quédese con nosotros. Sin saber a quién estaban hospedando. Se dice que algunos sin saber hospedaron ángeles, algunos sin saber hospedaron al Señor Jesús, resucitado. Te lo obligaron a quedarse. Diciendo, ¿qué le dijeron? Quédate con nosotros, porque se hace tarde. Y el día ya declinado, o sea, se anocheció. Y entró pues a quedarse con ellos. Sigue, pues aquí sigue diciendo el texto. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces, ¿qué pasó? Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. O sea que cuando lo vieron con los ojos naturales, ¡pum!, se desapareció. No estaba allá. Aquí ocurrieron dos hechos tremendos. Número uno, les abrió los ojos. Ese abrió los ojos no eran los ojos naturales, sino el discernimiento. Ellos pudieron discernir espiritualmente que el Señor Jesús estaba con ellos. Pero también, ¿qué les abrió? Les abrió el entendimiento. O sea, ellos pudieron entender que Jesús vive, que resucitó, que sigue teniendo planes. Y que a pesar de su desánimo, de su tristeza, de no ver todos los planes que ellos anhelaban cumplidos, el Señor está trabajando. Amén. El Señor Jesús dijo que Él está edificando su iglesia. ¿Y sabe que Él sigue edificándola en ese tiempo? El Señor Jesús dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor Jesús también dijo, mi Padre aún trabaja y yo trabajo también. ¿Sabe que Él sigue edificando la iglesia? ¿Usted sabe que Él sigue caminando con usted, así usted no lo pueda discernir? Así usted no vea, cuando usted está en la tristeza, en la llevadeza, ya, no, me echó la novia, fracasé, me echaron del empleo, no me fue, Señor, ¿dónde estás? Él va con usted ahí. Es más, cuando comenzamos a quejarnos, que a veces tenemos esa costumbre fea, y lamentarnos, Él está ahí escuchando nuestra queja, nuestro lamento. Él está ahí. Cuando estamos tristes, Él está viendo nuestra tristeza. Aunque nosotros no somos conscientes. Pero viene un tiempo interesante cuando comenzamos a abrir las escrituras y nos comienza a enseñar. Entonces ocurren dos cosas. ¿Qué ocurre? Se abre el discernimiento y el entendimiento. Podemos discernir al Señor, pero también podemos entender lo que no entendíamos. Porque las cosas espirituales se acomodan a lo espiritual. Entonces empezamos a entender la palabra de Dios. Y decimos, wow, yo nunca había visto esto así. A mí me gusta cuando llegan los que están estudiando y dicen, ay, mi hija me dice, ay, papi, usted no me había enseñado eso. Y mire, vi esto, y vi tal cosa, y enseñaron que era así, y yo no había visto que era así, y me sigue preguntando más. ¿Sabe qué pasa cuando usted estudia la palabra de Dios? Hay más apetito por la palabra. Hay más hambre y más sed de la palabra. Nunca se le haga una carga cuando usted está estudiando, que sea un gozo. Que eso le traiga hambre, que usted diga, quiero más, y más, y más de la palabra de Dios. Y se decían el uno al otro, miren lo que se decían. No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Yo como, ¿cómo? O sea, el Señor resucitado iba con nosotros, nos iba enseñando la palabra y nuestro corazón apagado. ¿Sabe por qué estábamos tan tristes? Y llevamos, porque el corazón estaba apagado. Usted sabe que el diablo no puede matarnos, pero el peligro de un cristiano apagado. ¿Usted sabe para qué sirve un cristiano apagado? ¿Usted sabe para qué sirve un carro apagado? ¿Usted sabe para qué sirve el bombillo apagado?
el celular apagado, el televisor apagado, el micrófono apagado. ¿Para qué sirve un cristiano apagado? A la tristeza, angustia, negatividades, lamentos. Ay, ¿será que el Señor no oye mi oración? Pero cuando comenzamos a estudiar la palabra, ¿qué pasa? Empieza a arder ese fuego en nuestro interior. Y ese fuego ardiendo nos hace volver al camino. Ellos iban por el camino equivocado a Emaús. ¿A dónde le había dicho el Señor? A Jerusalén. No, a Emaús, a Jerusalén. La tristeza dice, a otro camino. No pasó nada. ¿Se acuerdan cuando Pedro dijo, vamos a pescar? Los otros, vamos nosotros también con usted. Y estaban todos tristes. Siempre nos pasa así, cuando se apaga el corazón. Inmediatamente, ¿qué hicieron? No esperaron a que amaneciera. Aunque a qué distancia estaban? A 70 estadios, unos 11.5 kilómetros. Inmediatamente se devolvieron, corrigieron el camino. Dice, y levantándose en la misma hora, o sea, de noche, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. O sea, que no eran solamente 12. En el cuarto registro de la aparición de Jesús resucitado, no solamente se le apareció a 12 o a 11 que quedaban, a muchos más. Porque estos iban para Emaús. Cuando se devuelven allí, Jesús se manifiesta, se les aparece allí. Y allí estaban los 11, los 2 que venían de Emaús y otros más. Cuando el Espíritu Santo vino en Pentecostés, fueron 50 días después. ¿Cuántos habían? ¿Cuántos habían según Hechos 2? 120. Habían 120. Aquí no sabemos cuántos habían, realmente. No sabemos cuántos habían. Sabemos que estaban los 12 ahí, pero habían muchos más. ¿Sí es claro? Y dice el texto, que decían, encontraron los 12 que decían, y a los que estaban con ellos, ha resucitado el Señor verdaderamente. Y se apareció a Simón. ¿Quién era Simón? Cefas o Pedro. Simón, Cefas o Pedro era el mismo. Entonces, sí, de verdad, a la mujer no les creímos, pero a Pedro sí. ¿Sí o no? No, pues ella sí, ella dice la verdad y todo, no son mentirosas, no son chismosas, pero con que lo damos que ellas hayan dicho la verdad. Pero cuando vino Pedro, corriendo con Juan, dijo, sí, es verdad, resucitó el Señor. Entonces ellos también dijeron, sí, resucitó. Pedro es verídico y nos contó, nos dijo que había resucitado y le creemos a Pedro. Interesante, ¿no? Entonces ellos, Cefas y el otro, contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Parece que el Señor Jesús tenía una forma particular de orar, de partir el pan y de dar gracias. Y cuando ellos lo vieron que hizo esa acción de gracias, lo reconocieron. Cuando comieron con él, lo reconocieron. Ahora Jesús está comiendo y está resucitado. ¿Sí? Jesús está resucitado y está comiendo. Entonces, miren el evangelio que predicamos, según esta narración de Lucas. Ahorita sigue otra narración de Lucas que no la alcanzamos a ver hoy, pero sigue otra narración de Lucas que es interesante. Pero el evangelio que predicamos, según la narración de Lucas, coincide con el cuarto registro, cuatro movimientos, aunque hay muchos más. Pero número uno es que somos creyentes que estamos, ¿qué? Caminando con Jesús o caminando detrás de Jesús. ¿Cómo se llama eso? Se llama discípulo. Discípulo es uno que sigue a alguien. Entonces, ¿eso nos identifica? ¿Sí? Según la narración de Lucas, nosotros somos discípulos que caminamos siguiendo a Jesús, aunque a veces no somos conscientes de que lo estamos siguiendo y que Él va con nosotros.
O sea, somos discípulos que seguimos a Jesús, pero no estamos solos. Él está con nosotros. Aunque a veces, ¿qué nos pasa? No somos conscientes, especialmente en los momentos difíciles. Especialmente cuando las cosas no nos salen como queríamos y todo parece que fuera como al revés, entonces no somos conscientes. Sin embargo, somos discípulos, lo seguimos a Él y Él va con nosotros. Y Él nos oye aunque nosotros no lo creamos. Y Él nos habla y nos enseña aunque lo desconozcamos. Por eso cuando se predique la palabra de Dios, escuche, sea muy reverente con la palabra de Dios. No importa quién la esté exponiendo, porque seguramente el Señor está escondidito ahí, enseñándole. Y así como ellos no lo conocieron, ellos no dicen, no. Yo recuerdo hace unos años el niño predicador. ¿Cuántos recuerdan el niño predicador? Era un niño pequeñito. Uy, pero cuando empezaba a predicar era una cosa impresionante. Era un gigante de la fe predicando, con unas exposiciones impresionantes. Yo creo que en estos años de seguir al Señor, ¿cuánto ha caminado con nosotros? ¿Cuánto hemos estado tristes, nos hemos quejado, nos hemos lamentado? ¿Cuánto hemos desconocido su presencia? Sin embargo, Él está con nosotros ahí. Y Él, número 2, entonces, ¿qué? Es necesario que en ese camino no perdamos el tiempo, sino que nos sean abiertas las Escrituras. Es muy importante entonces que en ese camino seamos estudiosos de la palabra de Dios. No solamente lectores, aunque es necesario que seamos lectores. Pero ¿cuántos saben que no solamente es suficiente con leer? Sino que hay que... Estudiar. ¿Hay que qué? Estudiar. Estudiar. Usted sabe cómo nos evitaríamos la mayoría de consejerías en las que le dicen a uno y haga esto, y haga esto, y no haga esto, y hágale por ahí, estudiando. Ha habido gente que ha venido a la iglesia y dice, cuando entra al servicio, pastor, cuando termine el servicio, necesito hablar con usted para una consejería, un asunto que tiene. Cuando termine el servicio, dice, no, pastor, ya no necesito. Ya el Señor me dijo que tengo que hacer. Ahora, ¿qué tal si todos estudiamos la palabra, no? Si las escrituras no son abiertas. Entonces, nos evitamos muchos problemas. Porque el Antiguo Testamento dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, y no era porque no hubiera quien les enseñaba, sino porque ellos desecharon el estudiar la palabra. Ahora también hay quien nos enseñe. No desechemos la oportunidad. Ahora, no sé, la Biblia no registra con estos discípulos de Maús qué hizo el Señor. No sabemos, no está el registro. Pero la pregunta es, ¿para qué te está preparando el Señor? ¿Cuántos van a ser ganados por tu testimonio? Y necesitas no solamente ser supervisada de miércoles y domingo, de pronto también el sábado, no sé, sino profundo. Ir a la palabra, que sea abierta. ¿Amén? Que sea abierta, que puedas contestar una pregunta. Que no nos quedemos cortos cuando una persona nerds, sé que estudió algo en lo que tiene que ver con el conocimiento de ciencias o cosas seculares, y nos hace una pregunta y nosotros quedamos. No, de pronto usted es la respuesta para muchas personas, pero es da a conocer la palabra. Amén. Número 3. Nunca deje la cena del Señor servida. Los cristianos han malinterpretado el texto que escribe el apóstol Pablo por instrucción del Espíritu Santo o inspiración, que dice, pruébese cada uno y coma así del pan y beba así de la copa. La tradición cristiana dice, pruébese y no no tome la cena, porque usted está mal. Pero el texto dice, ¿qué dice el texto? Pruébese y tome el pan y coma y tome la copa y beba. Hablando de la cena del Señor. Nosotros aquí, normalmente cada mes, primer domingo, participamos de la cena. Y el que viene de mes en cuando, entonces ni cada mes toma la cena. Y si viene y se siente condenado, entonces dice, no. Porque cuando tomamos la cena, recibimos sanidad.
Cuando tomamos la cena nos son abiertos los ojos. Cuando tomamos la cena tenemos discernimiento. Cuando tomamos la cena entendemos la obra del Señor más a profundidad. Cuando tomamos la cena entendemos que somos miembros de un mismo cuerpo. Cuando tomamos la cena dejamos de estar hablando mal de los hermanos, aunque son diferentes. Cuando tomamos la cena del Señor recibimos revelación y decimos, wow, todos estamos en un proceso. ¿Ustedes sabían que sus pastores no son inmaculados? Tal vez son peorcitos que su merced. Tiene problemas tal vez peores. ¿Quién sabe? Solo Dios sabe y conoce. No estamos aquí porque, ay, no, estamos aquí por la misericordia de Dios, por su gracia. Y por ahí escuché a alguien que dijo, Dios no va a levantar una iglesia rota poniendo a un súper sano allá, va a poner otro roto que se levante con ellos, para levantarlos a todos juntos. Entonces, nunca deje la cena del Señor servir. Nunca llegue tarde a la cena del Señor. Ya corriendo, a la cena. ¡Ay, no llegué a la cena! ¿No me guardaron por ahí un pancito? Usted tiene una cena con el rey. ¿Llegaría tarde? ¿Llegaría de cualquier manera? ¿Cómo llegaría? ¿Sabe qué es tan lindo que él dijo que no volvería a tomar la cena hasta que la tome con nosotros en el reino del Padre? O sea, él está esperando que nosotros la tomemos. Y nosotros, no, no. Es que tengo cosas más importantes que hacer. Y número 4, perdón. ¿Se acuerdan cuál era el 4? Entonces abierto el entendimiento. Podemos entender las cosas que antes no entendíamos. ¿Usted sabe cuál es el peor problema del ser humano? Que el diablo, que es el Dios de este mundo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca el Evangelio de Jesucristo. ¿Usted sabe que por eso hay gente que se duerme en el servicio? Porque un dormido, pues no oye muy bien y mucho menos va a entender. Entonces vino, estuvo, oyó. ¿Pero qué pasó? No entendió. Dijo el maestro Rema, ¿no entendió? Nada. Y si no entendió nada, perdió todo. ¿Y qué fue lo que enseñaron? Pues estaba muy lindo. Pero no, pero qué bueno. Pues muy lindo, sí. Chévere, ¿no? Bien. La vaina estaba interesante. ¿Pero qué entendió? No entendió nada. Porque preciso uno va para la iglesia y lo llaman por celular, le cobran el arriendo, el diablo manda, apague el bendito celular, hermano, póngalo en modo avión. Si no, si tiene ahí la Biblia, está usando la Biblia. A mí me gusta colocarle la Biblia aquí para evitarle la fatiga. Pero hermano, que nada lo saque. Si Jesús viniera ahorita, ¿qué tal que él viniera a encontrara dejando la mesa servida? Ahí no. Ahora, todo lo que yo digo para mí es más que yo también tengo las mismas luchas, de pronto diferente a las suyas, pero también. Entonces uno comienza a examinarse por la palabra y decir, soy un discípulo, estoy siguiendo al Señor, me falta abrir más las escrituras. A veces menosprecio la mesa del Señor. Y a veces mi problema es que no entiendo nada. Eso no entiendo nada. Y por eso el Señor quiere que podamos entender. ¿Y quién es el que abre los ojos del entendimiento? Es Él. Pero para que Él abra los ojos del entendimiento, nosotros tenemos que estar dispuestos y escuchándolo. Digo mi esposa al comenzar la reunión, necesitamos estar en el mismo canal. El problema es que nos cambiamos de canal. Y entonces, estoy en la reunión. Uy, notificación de Face. Oh, en Instagram tengo tantos likes. Me escriben por WhatsApp. Uy, 50 llamadas perdidas. Y entonces tenemos que conjugar el verbo estar. Estar con el Señor. Amén. No es lo mismo que simplemente venir. Hay que venir a estar con Él. Amén. Jesús escogió a los 12 ¿para qué?
estuvieran con él. Y luego que estuvieron con él, entonces ahí sí lo mandó a que cumpliera la misión. Te bendigo esta noche con esta palabra en el nombre de Jesús.